¿Qué tal todos? En esta sesión vamos a realizar un problema NS relacionado a un sistema de refrigeración, un ciclo de refrigeración, en este caso considerando irreversibilidades, es decir, un ciclo de refrigeración real. A diferencia de los ciclos ideales como el que resolvimos en el ejemplo pasado, en los ciclos reales existen irreversibilidades porque nosotros sabemos que físicamente no existe un proceso ideal, siempre hay pérdidas. En este caso, en un ciclo de refrigeración, pues estas pérdidas pueden ser relacionadas a la fricción que hay en el compresor cuando se está transportando el fluido, el refrigerante, por los diferentes equipos, las caídas de presión que puede haber dentro de los equipos de intercambio de calor, en las mismas tuberías cuando va pasando el refrigerante de un equipo a otro. Incluso en estos sistemas de refrigeración se utilizan tuberías o capilares con diámetros muy pequeños, por lo que las caídas de presión suelen ser considerables. En este ejemplo vamos a considerar un ciclo de refrigeración real que trabaja en en cuatro distintos niveles de presión, considerando distintas caídas de presión relativas a los equipos de intercambio de calor, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas reales, a diferencia de un ciclo ideal en el que nosotros suponíamos que a la salida del condensador siempre íbamos a tener un líquido saturado y a la salida de nuestro evaporador siempre íbamos a tener un vapor saturado, en los equipos reales pues es muy difícil poder lograr tales condiciones con exactitud, por lo que para asegurar transformaciones seguras se realiza un subenfriamiento a la salida del condensador. En vez de tener un líquido saturado, se tiene un líquido subenfriado o un líquido comprimido para asegurar que está en la fase líquida. También en el evaporador, para asegurar que todo el refrigerante está en el estado gaseoso, se suele sobrecalentar el refrigerante para incrementar su temperatura y evitar problemas de condensación en la entrada del compresor para que no se nos dañe. Bueno, entonces en el ejemplo de esta sesión vamos a trabajar con el siguiente ciclo que se puede apreciar en esta figura. Nosotros vamos a tener una presión de entrada a eh, en este caso, a nuestro compresor de 0.14 megapascales. Es la presión a la que va a entrar el refrigerante a nuestro compresor y a una temperatura de menos 10 grados Celsius. Entonces, este es la etapa o el punto número 1. Si nosotros hubiéramos considerado un proceso ideal, nosotros sabemos que el cambio de entropía en nuestro compresor, pues lo consideramos como un proceso isentrópico, en el que el cambio de entropía es igual a cero. Pero en un proceso real, pues obviamente como es un proceso de conversión de energía de trabajo a calor, en un incremento en la energía interna de nuestro refrigerante, pues la entropía va a haber un incremento de entropía y eso es una irreversibilidad. Entonces, ese cambio de entropía me va a mí obligar a irme a los 0.8 megapascales a la salida del compresor y a 50 grados Celsius, una temperatura pues un poco mayor, ¿no? Este, a la salida de mi compresor nos vamos a ir al condensador, que va a ser a 0.8 megapascales y 50 grados Celsius. A la salida del condensador vamos a tener 0.72 megapascales. Podemos apreciar que es una ligera caída de presión, pues para asegurar el subenfriamiento. Eso corresponde a 26 grados Celsius. Después, a la salida del condensador va a ingresar a nuestra válvula de expansión, encargada de realizar la expansión, disminuir la presión para provocar el enfriamiento de nuestro refrigerante y poder absorber ese QL, ¿no?, de nuestro espacio a refrigerar. Nos vamos a reducir desde los 0.72 megapascales a los 0.15 megapascales. Entonces, lo que vamos a encontrar, muchachos, en esta sesión, vamos a encontrar la tasa de eliminación de calor del espacio refrigerado, QL,
vamos a también encontrar el trabajo que ingresa a nuestro compresor y también vamos a calcular el COP, que viene siendo eh, lo que obtuvimos nuestro enfriamiento, que viene siendo QL, entre lo que me costó de energía realizar este proceso, que viene siendo el trabajo de entrada. Para lo siguiente vamos a seguir considerando nuestro flujo másico de 0.05 kilogramos sobre segundo de refrigerante. Y en este caso el refrigerante también sigue siendo R134A. Bueno, sin más por el momento vamos a iniciar con el código. Entonces vamos a iniciar con el proceso de poner la información o los datos de nuestro problema. Lo vamos a comentar y en los datos de nuestro problema nosotros sabemos que tenemos un flujo másico m-dot es igual a 0.05 entre corchetes las unidades kilogramos sobre segundo. Estamos trabajando, recuerden, en el sistema internacional con grados Celsius, kilopascales, kilojoules, kilogramos y grados para las funciones trigonométricas. Ahora vamos a calcular o definir todas las propiedades termodinámicas en los diferentes estados de nuestro ciclo. Vamos a iniciar con el estado número 1, que es a la entrada de nuestro compresor. En la entrada nosotros dijimos que tenemos una presión, en este caso vamos a poner corchetes para definir los estados, para generar una tabla. ¿Cuánto tenemos? 140 kilopascales, que son los 0.14 megapascales. Tenemos una temperatura de menos 10, temperatura 1, es igual a menos 10 Celsius, espacio, me faltó un corchete aquí. Tenemos también, al estar definido la presión y la temperatura, podemos nosotros ya calcular las diferentes propiedades termodinámicas. Ya tenemos dos propiedades, podemos calcular las demás. Nos vamos a propiedades termofísicas, buscamos el R134A y buscamos en este caso qué valor es la que necesitamos. Pues necesitamos la entalpía, ¿no? La entalpía. Entalpía. Ahí está. En este caso vamos a utilizar la temperatura y la presión 1. Entonces aquí ponemos 1 entre corchetes y ya pegamos. Entonces ya tenemos la temperatura, presión y entalpía en el estado 1. Muy bien, hasta el momento es lo que requerimos. Ahora nos vamos al estado 2. ¿Qué información tenemos? Pues en el estado 2 tenemos la presión igual y tenemos la temperatura. Tenemos 800 kilopascales de presión. Tenemos una temperatura 2 de 50 grados Celsius. Y por ende tenemos una entalpía 2. Vamos a ponerla desde acá, ya está todo. Luego le ponemos aquí 2. Con tal presión y con tal temperatura. Muy bien. Entonces ahora vámonos al estado número 3. Vamos poniendo primero todo lo que tenemos y que al momento requerimos, ¿no? El estado 3 tenemos igual, tenemos presión y temperatura. Presión 3 es igual a 720 kilopascales. Perdón. A 720 kilopascales. Verificamos que todo bien. Ahorita tenemos 8 ecuaciones y 8 variables, todo bien. Entonces, ¿qué otra información tenemos? Pues tenemos la temperatura, que son 26 grados Celsius. Permítanme aquí. Temperatura 3, que es igual a
26 grados Celsius. Y pues con esto también podemos calcular la entalpía. Termofísica de R134A, entalpía. Listo. Y por último tenemos el estado número 4, que tengo, aquí solamente tengo la presión de 0.15 megapascales, que es igual a 150 kilopascales. Pero nosotros sabemos que aunque es un proceso real, la válvula de expansión siempre se va a considerar como un proceso isentálpico, como en el caso ideal. En ese caso, como es un proceso isentálpico, la entalpía en el estado 3 en el estado 4, perdón. Bueno, en ese caso es de 3 a 4, pero aquí como tenemos diferentes números, pues lo podemos malinterpretar, pero es a la entrada y a la salida de la válvula de expansión, que es 3 y 4, la vamos a considerar igual. Por lo tanto, H4 es igual a H3. Es un proceso isentálpico. Entonces, teniendo la entalpía y teniendo la presión, pues nosotros podemos calcular la temperatura o mandarla a llamar utilizando presión y entalpía. Temperatura, presión y entalpía en el estado 4. Listo, entonces, ahorita tenemos 13 ecuaciones, 13 variables, todo bien. Podemos entonces nosotros pasar a realizar un balance de energía en, ¿qué les parece? En el evaporador. Vamos iniciando con el evaporador. Balance de energía en el evaporador. Entonces en el evaporador, pues aplicando el balance de qué es lo que entra, qué es lo que sale, factorizando, agrupando y factorizando términos, pues tenemos que Q-dot-L, que es el calor del espacio que estamos, que estamos retirando del espacio refrigerado, es igual a M-dot, que es el flujo másico que tenemos de refrigerante, pues por la diferencia de entalpías. En este caso sería H1, que es la entalpía en este punto, la entrada al compresor, menos la entalpía 4. H1 menos H4. Listo. Entonces, si vamos a calcular, ¿qué tenemos? Pues ahí tenemos QL, ¿no? Se están retirando 7.92 kilojoules por segundo, 7.9 kilowatts del cuarto ambiente que estamos ahí climatizando. Esa es la capacidad de enfriamiento de nuestro sistema. Ok, vamos a seguir ahora vamos a hacer el balance de energía en el compresor. Entonces al compresor le entra trabajo, lo que nosotros tenemos que suministrar pues para obtener ese enfriamiento, y después de agrupar términos y factorizar, pues tenemos que es por el flujo másico por, en este caso sería H2 menos H1, la entalpía en el estado 2 menos la entalpía en el estado 1. Entonces esto sale después de factorizar, pero ustedes lo pueden comprender de que siempre el primer término, la diferencia en entalpías, sea el mayor, porque es una diferencia positiva. Entonces, si a la salida del compresor, el compresor suministra trabajo para incrementar la energía interna, la temperatura, por ende la entalpía a la salida del compresor siempre va a ser mayor a la de la entrada. Por ende siempre pongo H2 menos H1. Entonces, ahora realizando un balance en el condensador, balance de energía, vamos a poner.
pues tenemos que Q-dot, en este caso H, de la fuente de alta temperatura, es igual a M-dot, que el flujo másico, por la diferencia de temperaturas, en este caso que es H2 menos H3. Listo. Entonces ya tenemos QH, QL y el trabajo de entrada, ¿no? Entonces, eh, dentro de los ciclos reales, pues nosotros apreciamos que un ciclo ideal, pues sabemos que tiene una diferencia la fase a la cual, o las condiciones de salida en un ciclo ideal con respecto a uno real. Como en un ciclo ideal no hay cambio de entropía, es un proceso isentrópico en nuestro compresor, nuestro fluido, nuestro refrigerante se va a comportar así, no va a haber incremento de entropía, pero en un proceso real, en el compresor, siempre hay pérdidas, siempre hay reversibilidades, hay fricción o hay pérdida de energía, calor u otro tipo de proceso irreversible que incrementa la entropía, por eso se desvía de lo ideal. Entonces, nosotros podemos calcular cómo es la eficiencia de nuestro compresor en función del proceso ideal. ¿Cómo se calcula esta eficiencia del compresor? Que es la llamada eficiencia isentrópica del compresor. ¿Qué tanto se desvía de lo ideal? Nosotros la podemos calcular con la siguiente eh, expresión, que es eficiencia, en este caso isentrópica, es igual a H, en este caso 2, pero isentrópica, 2S, menos H1 entre H2, que es la entalpía real, menos H1. El término de arriba es el ideal y el término de abajo es el real. En este caso, la entalpía es considerando un proceso isentrópico, es decir, que la entropía, el cambio de entropía es igual a 0 y por ende que la entropía 1 es igual a la entropía 2. ¿Cómo calculamos esto? Pues de la siguiente manera. Yo primero pues voy a poner esta ecuación en el lenguaje de S y vamos a poner que eta guión bajo, perdón, sin comentar, eta guión bajo C, que es la eficiencia del compresor, es igual a, vamos a abrir un paréntesis, H guión bajo S2 para que se ponga en la tablita, menos H1 y todo ese término entre H2 menos H1. Ahí está la eficiencia del eficiencia isentrópica del compresor. Vamos a ponerle. Estamos de unidades. Todo bien. Tengo 17 ecuaciones y 18 variables. Significa que no está cuadrático mi sistema de ecuaciones. Todavía me falta una ecuación más pues para poder resolverlo. En este caso tengo una variable más, ¿no? Tengo la H isentrópica. Entonces, ¿cómo puedo calcularla? Pues ya dijimos que esa H es como si el proceso fuera ideal, como si fuera el proceso de compresión isentrópico. Entonces, yo puedo calcular la entropía en el estado número 1 es igual a ver si me acuerdo del código. Entropy, en este caso es el R134A, coma, me voy a buscar una temperatura, es igual a T1, coma, P es igual a P1,
y se cierra. Entonces, yo calculé la entropía que en el estado número 1. O sea, bajo estas condiciones que están aquí de 140 kilopascales y menos 10 grados Celsius, yo ya tengo la entalpía, pero puedo calcular la entropía, obviamente. Entonces, teniendo la entropía, yo sé que si es ideal, la entropía en el estado número 2 es igual a S1, la entropía en el estado 1, pero es la entropía ideal. ¿Y cuál es esa? Pues será S bajo S2 es igual a S1. Estoy diciendo que la entropía en el estado 1 es igual a la entropía 2 idealmente, ¿no? Como lo hacemos en un proceso de refrigeración ideal. Entonces ya con esa entropía, y pues obviamente pues a los mismos niveles de presión del estado 2, puedo calcular la entalpía isentrópica, que es igual a entalpía del R134A, 134A, S, utilizando en este caso la entropía isentrópica en el estado 2, S-S2, y pues la presión. Vamos a utilizar la presión 2. Revisamos y dice que tengo 20 ecuaciones y 20 variables, el sistema es cuadrático, entonces puedo calcular. Y sí, me dice que la eficiencia de mi compresor en estos puntos es del 93%. Estoy un 7 aproximadamente, bueno, casi un 6% de diferente mi sistema con respecto a uno ideal. Pues es un proceso muy eficiente, se puede considerar, ¿no? Pero vamos a ver, todavía nos falta calcular el COP. Nosotros ya sabemos que el COP se calcula, en este caso el COP real, es igual al enfriamiento que generó mi sistema, el calor que retiró del espacio de refrigerar, sobre el trabajo de entrada. Entonces mi sistema tiene un COP de 3.93. Si queremos analizar, por ejemplo, cómo cambia la eficiencia de mi compresor en función, por ejemplo, de qué lo puede afectar, la temperatura de salida del compresor para ver, en vez de que salga a 50, salga un poco más sobrecalentado o menos sobrecalentado, pero con la misma presión, que vendría siendo la temperatura 2. ¿Dónde está temperatura 2? Aquí está. Vamos a ver también cómo se comporta el QL, el trabajo de mi compresor también, y pues de una vez el COP, ¿no? Pero solamente vamos a variar T2. En este caso vamos a ver, alterar valores. Vamos a agregarlo desde acá está 50, vamos a agregarlo desde los 45 hasta los 70 para ver cómo cambia. Ahí está, todos son las corridas que voy a hacer. Para hacer tal corrida con tal tabla, pues tengo que bloquear o borrar o comentar la temperatura 2 para que tome el valor de la tabla. Entonces, puedo correr y ahí está. Entonces, cuando iniciamos desde los 45 grados, pues aquí me dice que tengo una eficiencia mayor a la de 1, ¿no? Entonces es un proceso imposible. Va disminuyendo, por ejemplo, ya cuando la temperatura sale a 67, pues tenemos una eficiencia del compresor de 65%, el QL pues viene siendo el mismo, ocupo, o sea, retiro la misma calor de mi espacio a refrigerar, tengo la misma capacidad de enfriamiento, pero cada vez necesito más trabajo para poder realizar esa transferencia de calor, ese enfriamiento, y pues obviamente el COP disminuye. Entonces, eso va a ser por todo por hoy. Espero que haya sido claro. Cualquier duda o comentario, pues ahí me pueden dejar un mensajito. Saludos.